Bueno, buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga grandemente. Es una bendición, hermanos, estar aquí una vez más. Dios los bendiga. Gracias por estar pendientes de la palabra de Dios. Es un placer para todos nosotros estar aquí sirviendo en la iglesia y trayendo palabra fresca del Señor. Aquí aprendemos todos para la gloria de Dios. Hoy es noviembre 8. Dios los bendiga grandemente a todos. Bueno, sean bienvenidos una vez más. Vamos a hablar acerca de un tema que no es fácil hablar de este tema, porque a veces puede ofender a muchas personas en la iglesia y desafortunadamente nos toca hablar de esto, o afortunadamente para que la iglesia mejore o para que la iglesia sepa lo que estamos haciendo. No hay una cosa que nos moleste más que tener, amado amigo y hermano, un sentimiento de culpabilidad. Como dice un decir por ahí, que el que la debe, la teme. Y si es que tiene vergüenza. Así es, entonces empezamos, espero que no vaya a ofender a nadie y que nadie tenga temor de lo que estamos diciendo, porque cuando estamos bien en las relaciones, bien sea en nuestras casas, nuestros trabajos o en la iglesia, estamos bien con los hermanos, con nuestras familias, con nuestras amistades, con nuestros co-trabajadores, por decir. Bueno, todo funciona bien, ¿sí? No hay nada que temer, no hay culpabilidad, porque uno ha actuado de buena fe. Entonces, una constante en las relaciones humanas, respetando el tiempo de los demás, porque tiene valor, el tiempo de los demás tiene valor, hermanos. Sean bienvenidos los que vayan llegando a la iglesia. Dios los bendiga, sean bienvenidos todos. Porque aquí a la iglesia realmente venimos a aprender a vivir, a hacer las cosas como se debe, ¿sí? Porque Dios nos guía y Dios nos corrige también. Y a veces pasamos por tanto sufrimiento como esta tarde, que acabamos ahora de dejar a la hermana Andrea en la oficina, y vimos un señor que vino desesperado buscando una propiedad y decía: es que necesito una propiedad para mi mamá que está en una silla de ruedas. El señor estaba todo tartamudo y estaba desesperado porque habían vendido la casa y necesitaba un lugar donde mudarse. Y dice: yo trabajo, no tengo tiempo, ando en bicicleta, no ando ni en carro y quiero ayudar a mi familia. Y yo le decía a mi esposa, dice: bueno, qué cosa, ¿verdad? Porque hay tanta gente que sufre. ¿Por qué sufren? Porque no se supieron administrar en esta vida, porque no tienen a Dios, porque hay tanta desesperación, porque hay tanto dolor. Y da dolor ver todas estas personas que sufren, ¿sí? Por ser desorganizadas, por lo que sea, no sé cuál es la causa. Todos fallamos de alguna manera, hermanos. Pero bueno, el problema de todo esto es cuando nosotros, por ejemplo, usted está en un matrimonio y a lo mejor usted falla por casualidad, a lo mejor usted comete adulterio, ¿sí? Y entonces, claro, ya usted entra en el modo de culpabilidad, sentimiento, y ya usted no puede ver a su pareja. ¿Por qué? Porque le quedó mal. O usted va y roba en su trabajo. Y si usted tiene vergüenza, usted cuando ve a su jefe se va a sentir mal. La culpabilidad le vino. Lo mismo pasa en la iglesia, hermanos. Cuando usted no pudo venir el domingo o cuando usted no pudo llegar a una de nuestros encuentros, puede que le entre un tiempo o una falta de a lo mejor sentirse irresponsable porque yo no fui, ¿sí? Verdaderamente fue una causa que
porque de veras no pude. No pude, no pude y no pude. O fue porque usted se fue a dar placeres de otras cosas. Fue porque... Entonces, todos estos temas, a mí no me gusta hablar mucho de esto, porque entonces la gente o los hermanos se sienten como que, oh, lo está diciendo por mí, me está apuntando. Pero yo creo que mientras uno actúe de la mejor manera, con honestidad, ¿sí? Uno no tiene estos problemas de culpabilidad. Cuando tomamos actitudes frías contra los hermanos, o sea, usted está acostumbrado a amar a su hermano y de repente ya ni lo quiere saludar, ya ni lo quiere ver, o sea, es como que usted quiere apartarse del hermano, de la iglesia, del pastor. No sé cuáles son las causas, porque hay muchas causas. O cuando ofendemos a los que nos aman, porque es realmente la familia de Dios. Mire, en la iglesia debe haber amor, todos nos amamos, todos nos respetamos, todos pedimos perdón, hay humildad para hablar, hay sinceridad, hay honestidad, hermanos. Podemos decir, mire, hermano, es que de veras, mire, hoy me siento mal, oren por mí. O mire, me pasó esto, hermano, no sé. Yo creo que hay que hablar para uno estar bien. El problema está cuando uno no dice qué le está pasando a uno, ¿sí? Entonces, llega uno a pensar, es que, bueno, ¿qué pasó? Se fue para el mundo, se fue para acá, se fue para allá. Vamos a orar por esa persona para que vuelva. ¿O qué le pasó? Fue que lo conquistó el diablo, se lo llevó Satanás y lo está dando. No sabemos qué pasa con las personas cuando se enfrían. Y viene la separación de la luz. Y la persona muchas veces es que se ha ido a las tinieblas, ¿sí? Y sin un arrepentimiento genuino, llegaremos hasta apartarnos y a sufrir por no estar bajo la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios. Y rompemos una comunión tan bella que teníamos y nos vamos. Y como que ya nos da vergüenza. Ya ni queremos llamar, ya ni queremos volver. Bueno, para eso, hermanos, existe el arrepentimiento. Técnicamente el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, ¿ok? Al principio. O sea, usted venía por los caminos torcidos, hermano. Dios lo encontró caído. Usted no servía para nada. Y el Señor vino y lo levantó y le dio el arrepentimiento, ¿sí? Le dio fe para que usted creyera y para que se salvara. Y bueno, eso también consiste en apartarse del pecado. El arrepentimiento en griego es metanoia, que significa un cambio de mente. Sí, porque una cosa es decir yo me aparto del pecado y la otra cosa es que ya no quiero seguir, mi mente tiene que cambiar de rumbo, 180 grados. Yo iba hacia el precipicio de la perdición y ahora me encuentro en el camino de la salvación. Es diferente, ¿sí? Juan 16:8, voy aquí a parafrasear y usted lo puede mirar con calma. Cuando el Espíritu Santo viniere, me convencerá de pecado. Cuando Él venga, convence a todo el mundo del pecado, porque de eso es que se trata, de que usted acepte que es un pecador y que usted necesita de la gracia de Dios. El pecado, entonces, es el número uno, el enemigo número uno del hombre. Y el número uno es pecado cuando usted rechaza a Cristo. ¿Cuántas veces rechazamos a Cristo? ¿Cuántas veces nosotros decidimos caminar con el pecado o apartarnos de la presencia de Dios por cosas del mundo? ¿Sí? Primero Dios, ¿sí? Tenemos que estar seguros de que Dios está primero en nuestras vidas y que sea un hecho. Yo no cambio el jueves, yo no cambio el martes,
a menos que cambiemos todo, pues nos pusimos de acuerdo. Yo no cambio sábado en la mañana por nada, ni el domingo. El domingo para mí es sagrado, para Dios. Después de que yo salga el domingo de la iglesia, me puedo ir para donde yo quiera. No me voy a ir al mundo. Bueno, puedo caminar. Mire, esta semana una hermana se fue para allá, para el Dolphin Mall. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Hubo un desastre ya. Decían que habían disparos y no sé qué. Y se tiraron en el donde comen. Había comida por todo lado, los niños corriendo, todo el mundo escondiéndose. Se fueron a caminar, a comer allá y está bien, uno puede salir, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Desafortunadamente, a lo mejor ella nunca va al mall y ese domingo fue. No sé si se escapó de la iglesia o no, pero bueno, vamos a poner que no. Desafortunadamente, bueno, hubo un desastre ahí. Gracias a Dios que no mataron a nadie y agarraron al ladrón. Había un ladrón que andaba escapado por ahí que se había robado un carro. Bueno, puede pasarnos a cualquiera, sí. Pero primeramente está la iglesia. Muchos dicen que primeramente la familia. Bueno, si yo tengo mi familia, yo me voy con mi familia a la iglesia. ¿Sí? Hasta que ellos tengan 18 años, si son niños o son adultos o no adultos, si son teenagers. ¿Por qué? Porque yo quiero que estén en la iglesia el domingo. Yo quiero ponerle un buen ejemplo a mis hijos. Puede ser que un día esté de vacaciones. Sí, bueno, entonces ese domingo no pude. Pero bueno, ese domingo yo se lo digo a la iglesia. Mire, iglesia, hermano, hermanas, pastor, este domingo, mire, de veras que voy a estar fuera de la ciudad. Trataré de ir a otra iglesia. No sé qué vamos a hacer. Porque una de las cosas es decir, es que es mi cumpleaños, no voy a la iglesia porque tengo que celebrar mi cumpleaños. Bueno, usted se está poniendo ante que Dios. O tengo que descansar de la iglesia porque ya es muy aburrido. Bueno, figúrese, si usted siente así que tiene que descansar de la iglesia, entonces no está poniendo a Dios primero. Dios tiene que ser primero en nuestras vidas, hermanos. No podemos rechazar a Cristo. El Espíritu Santo nos convencerá de justicia también, de pecado. Jesús es la justicia y Jesús es la resurrección. Yo estoy convencido de que no hay mejor justicia que la de Dios. Estoy convencido de la resurrección y de juicio. Satanás fue juzgado en el Calvario por desobediente, rebelde, y todos los que hacen lo mismo, que practican el mal, como Satanás, que no se quieren arrepentir de sus pecados, son demonios y son juzgados del mismo modo. O sea, hay gente que se van a perder, hermanos. Hay gente que se salvaron, pero no saben cómo poner a Dios en primer lugar. Son muy débiles, no tienen carácter. Si no. Fiestas no, para mí no. Cumpleaños, yo no quiero cumpleaños. Yo no quiero tortas, cakes o como usted le quiera llamar, pasteles. Yo lo que quiero ese día darle gracias, la gloria y la honra al Señor porque me ha dado vida. Después, familia, amigos, si me quieren cortar 2 cakes, 20 cakes, después de las 9 de la noche, está bien. No, porque entonces otro día, no hay problema. Dejen el cake ahí, cómanselo, no hay problema. Celebren sin mí. Porque primero, para mí, es Dios, la palabra de Dios. Y entonces ya por ahí, ya uno pone sus reglas, hermanos. No se puede dejar ir por el mundo o porque que esto y que por los sentimientos. No, primero es Dios. Y ahí es cuando viene la bendición, hermano. La bendición viene cuando usted pone a Dios primero. Si usted se pone primero, usted pierde la bendición. Si usted permite que otros le manejen su vida, o sea, tiene que tener carácter, hermanitos o hermanitas. Rechazar a Cristo y la cruz es rechazar la salvación. La obra de la salvación en la cruz fue terminada. El que no se arrepiente en la cruz no verá la salvación, no entrará al reino de los cielos. Todos tenemos que venir a la cruz, porque en la cruz pasó todo.
ahí está el sacrificio. Hemos estado hablando de la vida eterna, hemos estado hablando de la sangre que derramó Jesucristo por nosotros. Nosotros no podemos pisotear esa bendita sangre. Fuimos rociados, hermanos. Miren, nos lavó, nos limpió, y nosotros vamos a ser todavía ingratos con las cosas de Dios. Pero aquellos que rechazan a Dios serán finalmente juzgados y echados al lago de fuego el día del gran juicio final. Sin arrepentimiento no hay salvación. El juicio continúa hasta el final. Tenemos esa oportunidad en la era de la iglesia, en este tiempo de gracia, de arrepentirnos y hacer las cosas como son, como se deben. El que no se arrepiente de lo malo sigue acarreando juicio hasta el final, porque sabiendo hacer lo bueno, continúan perdidos, continúan haciendo el mal. Y esto está tremendo, hermano. Por eso es que dicen muchas personas que la salvación se pierde. El castigo eterno es para todos aquellos pecadores que no se arrepintieron. Dios no puede ser burlado, hermano. Tenemos que decirlo tal como es. Mire, yo le estaba diciendo a la hermana, dice, hermana, yo prefiero hacer esta prédica solos, para que después nadie vaya a decir, no, es que entró el hermano, entró la hermana, entró el otro, y ahora lo está diciendo el pastor porque nos está apuntando a todos nosotros, porque le va a entrar culpabilidad con esto. Si nos entra culpabilidad, tenemos abogado, hermano, que nos defiende. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que caminar, enderezar nuestros pasos torcidos. El castigo eterno entonces para todos aquellos pecadores que no se arrepintieron, los que no cambiaron su mentalidad sobre el pecado, los que no cambiaron acerca del Salvador, los que irrespetaron al Salvador, los que no creyeron lo que le dio la gana acerca de la salvación. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, porque aquí se trata de que nos vayamos santificando, ¿sí? Que vayamos caminando en la obra de Dios. Olvídese de las cosas que un evangelio light, fíjese, un discípulo que no quiere trabajar, un discípulo que no le importa lo que pasa en la iglesia. ¿Qué clase de discipulado es ese? Cuando una persona arrepentida cambia de mentalidad, entonces se mantiene en la luz, se aleja del pecado, ya no desea pecar, por supuesto, y ya no le es divertido, odia al pecado. Nosotros hablamos del pecado el domingo y hablamos de una mente depravada, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Que si nosotros no escuchamos estos mensajes, seguimos en lo mismo. No sabemos qué fue lo que la iglesia dijo, no sabemos lo que dijo el pastor. Le preguntamos, mire, ¿usted escuchó lo del domingo? Ah, no sé, no lo he recibido. Sabemos que no lo recibió. ¿Por qué? Porque tampoco ha llamado a pedirlo. O sea, mire, las cosas se descubren fáciles. Aquí no hay nada escondido. El que quiera seguir al Señor, ahí está. Todo está. ¿Sí? ¿De qué hablaron el domingo? Ah, no sé. Y el sábado tampoco. El jueves menos. Y el martes pasado no sé. Entonces, que estos mensajes no están haciendo nada para usted, hermano o hermana. Si tenemos que ver que aquí lo que se trata es que mejoremos. No se trata de echar para atrás, sino para adelante. Hay que arreglar la conducta y nuestro testimonio para que no seamos piedra de tropiezo para otros. Bueno, vamos a hablar entonces, hermanos, este es como un pequeño resumen del arrepentimiento. Empecemos por aquí. Sin arrepentimiento, hermanos, no hay perdón de pecados. Los discípulos verdaderos se arrepienten. Los discípulos verdaderos tratan de no crear problemas, ¿sí?
en ningún lado, en su casa, ni en el trabajo, ni en la iglesia. ¿Por qué? Porque tratan de mantener la paz, para que nadie le esté llamando la atención. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, sin arrepentimiento, hermanos, no hay salvación. Es un caos cuando nosotros tenemos culpabilidad por aquí, culpabilidad por allá, le quedamos mal a este, mal al otro. Bueno, con razón muchas veces hablan mal de nosotros los cristianos, porque nos dicen o nos tildan de irresponsables, porque no sabemos conducirnos. Nuestras conductas deben ser corregidas. Nosotros somos hechos a la semejanza de Dios, hermanos. El arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento genuino, una conversión a Dios en busca de su gracia. Mire, venimos ante la presencia de Dios, debemos temblar, hermanos, de miedo, porque aquí, Señor, ayúdame, yo no sé cómo agradarte, Señor. Tiene que ser ese clamor, ¿verdad? Porque a Dios hay que respetarlo. Es nuestro Dios. Él ve todo lo que hacemos. Él sabe, conoce nuestros corazones. Dios no es un juego. Es un juego para las personas aquí que están perdidas. A ellos no les interesa a Dios. Pero nosotros, conociendo a Dios, que sabemos que lo tenemos que... Mire, Dios tiene que estar en la lista número 1 de nosotros. Dios primero, sin Dios nada. Así es, hermanos. Dejar de confiar en Dios es pecado. A Dios tenemos que amarlo con todo el corazón. Y si de veras nosotros amamos, lo respetamos y lo obedecemos. Yo a Dios le tengo temor, hermanos. Sí. Dios vino primeramente a Israel a perdonar sus pecados, al pueblo escogido. ¿Y qué pasó? Lo rechazaron. Nosotros vemos que es rechazar a Dios. ¿Sí? No entras a la tierra prometida. Lucas 24, 45 al 47, por ahí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Dios nos abre el entendimiento para entender. Sí, pero tenemos que saber, hermanos, tenemos que mantenernos ahí. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gloria a Dios. Hechos 5:30 al 31 también dijo, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Esto lo dijo el apóstol Pablo, si no me equivoco, sí. Hechos 26:20, sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, nosotros tenemos que mostrar que de veras nos hemos convertido, que de veras nos hemos arrepentido, porque eso es bueno para nosotros. Porque eso es lo que es madurez espiritual. No es una iglesia muerta que no sabe lo que está haciendo. Porque esto, hermanos, discípulos, esto nos toca explicárselo a la gente. Pero si nosotros no lo entendemos,
porque nos da igual la iglesia si vamos o no vamos, o si practicamos el cristianismo como se debe. Entonces nosotros no sabemos nada de estas cosas. Porque dice 2 Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Mire, cuando a mí me llama la atención por algo que yo hice, que no era de las cosas de Dios, a mí me produce tristeza. Dice, yo mismo digo, bueno, ¿y por qué yo hice eso? ¿Sí? Porque el arrepentimiento es para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce. ¿Qué produce la tristeza? Muerte. El genuino arrepentimiento van juntos. El arrepentimiento de nuestros malos actos. Mire, si a usted no le importa el domingo, si a usted no le importa el jueves, si usted, no le importa la iglesia, tiene que arrepentirse, porque usted es parte del cuerpo de la iglesia. La iglesia le ama, la iglesia lo necesita, la iglesia debemos animarnos, orar unos por otros. A la iglesia le duele cuando usted se aparta. Nos duele a todos. ¿Será que el hermano está enfermo? ¿La hermana no le fue bien? ¿Qué le estará pasando? Sí. No se pueden dejar dudas. Porque la familia sufre, hermanos. Dios se agrada cuando verdaderamente nos arrepentimos y estamos dispuestos a cambiar el camino. No volver a hacer el mal que hacemos. Dios nos perdona, pero esto lo hace cuando estamos genuinamente arrepentidos y no cuando le hacemos como los políticos, de una manera religiosa o por simple automatización de nuestros actos. ¿Sí? Tenemos que pensar que herimos a las personas, que herimos a la iglesia. La iglesia no es un lugar de pasarla bien, en el sentido de hacer lo que uno le dé la gana, cuando uno quiera. No podemos jugar con la iglesia de Cristo, hermanos. Es serio, esto es algo serio. Porque cuando nosotros pecamos, nos salimos de la gracia de Dios, y cuando genuinamente nos arrepentimos, entonces volvemos a Él. Qué lindo es volver a juntarse con Dios. Volver a reconciliarse. Pero tenemos que aceptar nuestros errores, que hemos fallado de alguna manera. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, alejados de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga, o sea, la compensación del que peca, lo que se gana, lo que merece el pecador, es la muerte, es la condenación y el castigo eterno. Si lo vemos de esa manera, en un lugar de tormento, donde ya el agresor no podrá salir. Sin arrepentimiento no hay perdón. Es serio, hermanos y amigos. Esto no es un juego. Hay que estar bien con la iglesia. Hay que estar bien con la familia. Hay que estar bien con todo, pero sobre todo, primeramente, con Dios. Mas Dios, por su bendita misericordia, está dispuesto a perdonarnos y hasta darnos el regalo de vida eterna que está en nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Dios, por su gracia infinita, o su infinita gracia, nos liberta de la compensación que íbamos a recibir. ¿Sabes lo que es recibir el castigo y la condenación eterna? Por un solo pecado, por mentiroso, por deshonesto o por lo que sea. El que camina mal merece ser castigado, en otras palabras. No seamos ingenuos, no seamos inmaduros. Hicimos algo, arrepentámonos. Pidámosle perdón a la iglesia y volvamos, ¿sí? Pero muchos pecadores lo ven como algo que Dios tiene que hacer por ellos automáticamente. No ven la sangre, no ven el sacrificio de Jesús en la cruz y no sienten culpabilidad por sus platos rotos.
rompen los platos. Ah, no, no importa, el otro domingo hago lo mismo, el otro jueves. No, no se puede, hermanos. ¿Cómo le gustaría a usted que yo, siendo su pastor, no aparezco el martes, no aparezco el jueves, no aparezco el sábado, no aparezco el domingo? ¿Y qué estaba haciendo? No es que estaba trabajando, es que salí a comer, es que salía a pasear, es que era mi cumpleaños, es que me fui de vacaciones. ¿Qué clase de respuesta es esa, hermano? Usted le debe dar vergüenza por actuar de esa manera. Por eso yo no quería hablar de estas cosas delante de los hermanos. Prefiero hacer estas prédicas aparte porque esto afecta a toda la iglesia en general. Esto es bueno para toda la iglesia. Para este tipo de pecador es como que el amor de Dios no fue necesario o no es necesario. Le da igual. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él sabe que vamos a cometer muchos errores, pero Él sabe que muchos errores se pueden corregir si estamos nosotros dispuestos, porque se trata de arrepentirnos y no volverlo a hacer. Hermanos, de eso es que se trata. Un verdadero arrepentimiento es: ya yo sé que no debo hacer eso y no lo voy a hacer más porque me duele cada vez que yo lo hago, porque voy a molestar a Dios. Dios está dispuesto a perdonar todos nuestros errores, todas nuestras faltas, pero es esencial, es necesario que haya un verdadero arrepentimiento de parte de nosotros, y es entonces cuando recibimos el perdón de nuestros pecados. Pero usted sabe, diga, hay personas que lo toman de juego. Ay, te quedé mal otra vez. Ay, te volví a quedar mal. Imagínense que usted tenga una pareja. Yo me acuerdo de que tuve una pareja que trabajaba, bueno, no, uno era policía, la mujer era policía, y la mujer le quedaba mal al hermano. Era un hermano de la iglesia, ella no era hermana, ella era del mundo. Tenían 5 hijos ya. No se sabían de quién eran los hijos. Pero este hermano era muy débil y le quedaba mal con este policía, y la mujer quedaba mal con el otro policía. ¿Y qué pasó? Ay, me volvió a quedar mal. Patricia se llamaba. Eran americanos. Patricia me quedó mal otra vez, hermano. Y lloraba el hermano. Yo en aquel momento yo no era cristiano, pero él sí era cristiano. Y el pobre sufría. Patricia no llegó anoche a la casa. Patricia controlaba el hogar. Patricia era como, o sea, no sé, la infame, la infiel, la mala de la película. Usted sabe vivir una situación así, hermano, de una infidelidad, bien sea de hombre o de mujer. Eso duele. El mundo hace eso. En las novelas aparece esa clase. Les enseñan a la gente cómo hacer eso para que tengan una vida, no sé, de fama, de infidelidad. En el arrepentimiento y en el creer en las buenas noticias de la salvación, ahí es donde nos encontramos con Dios. Mucha gente quiere ser sanada de sus enfermedades. Quiere que Dios los sane, ¿sí? Pero no quieren creer en Jesús. No quieren creer en la salvación. Todas estas cosas como discípulos que somos, hermanos, tenemos que entender cómo es el comportamiento y la conducta del hombre, y nosotros mejorar para ser un ejemplo, un testimonio para nuestros hermanos, para nuestra familia, para nuestra sociedad o el sitio donde usted se mueva, nuestros trabajos. La salvación es el plan perfecto porque es donde se salvan las almas. Solo a través del Hijo de Dios hay salvación, hermanos. El requisito es arrepentimiento de todo lo malo que hemos hecho para poder ser perdonados.
¿Qué más? Aceptar el plan de salvación, lo que Cristo hizo en la cruz, que Él vino a morir para perdonarnos y darnos una nueva vida, la vida eterna. Para que vivamos, cambiemos nuestra mente, nuestra manera de pensar y vivamos alejados del pecado y sirviendo al Señor en agradecimiento. Eso es servir, eso es respetar a Dios, eso es respetar al prójimo. Como a ti mismo te tienes que respetar. Juan el Bautista les habló a los judíos sobre el arrepentimiento, porque así fue que empezó la historia en Mateo 3, 8, 11. Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Es una conducta cambiada, donde se nota el arrepentimiento entonces. Porque por su fruto tú los conoceréis. Usted va a saber si el hermano o la hermana se arrepintió de su pecado, si no lo vuelve a hacer. Pero si lo sigue haciendo, está jugando con la iglesia, está jugando con Dios, no sabe, es un hermanito inmaduro que no ha cambiado, no ha renovado su mente. No piensen, judíos hebreos, que se salvarán solo porque son descendientes de Abraham. Le dijo Juan el Bautizador, sí, al principio. Cuando un árbol torcido, o sea, un árbol malo, que no produce buenos frutos, viene el dueño y lo corta de raíz y lo quema, o sea, lo elimina, porque no tiene ningún valor eterno. Imagínense, hermano, que nosotros seamos sacados y echados al fuego, porque no hicimos lo que nos tocaba hacer. Ay, pastor, pero eso no es así, ya salvo siempre salvo. No sé, hermanos. Hemos creído a lo mejor en un evangelio demasiado suave y el diablo nos ha convencido de que, ok, mira, créele a Dios, pero no tanto así, no es tan fuerte la cosa. Bueno, yo prefiero irme a las sendas antiguas y olvidarme del modernismo y olvidarme de un evangelio light, como le dicen, suave. Y Dios ya está listo para destruir a los malos, a los que no hacen lo bueno. Más bien ha tenido mucha gracia, mucha misericordia, mucha bondad con el pecador. Mire, cuando Dios terminó en el diluvio universal con esa gente, el otro día estábamos hablando de también, ¿cómo se llama? De Lot y su familia. Lo dejó en la ruina, lo sacó, le quemó todo, hasta el ganado. Lo único que le quedó a Lot, ¿qué fue? 2 hijos de sus propias hijas. Él se dio a la perversión. La mujer era una pervertida también. ¿Por qué? Porque Lot no era fuerte con su familia. Dios se cansó de Sodoma y Gomorra. Ellos fueron los fundadores de Sodoma y Gomorra realmente. Se fueron a vivir ahí porque ahí era más bonito, porque ahí había más mundo. Ahí no había santidad en Sodoma y Gomorra, que terminó eso en azufre. Que la mujer todavía, la sinvergüenza, estaba añorando vivir esa vida que cuando le dijeron, mira, tú quieres salvar por tu vida, corre por tu vida y no mires para atrás. ¿Y qué hizo? Miró para atrás, la sinvergüenza. Sí, a ella no le importaba vivir con un poco de homosexuales, un poco de lesbianas. Triste, ¿verdad? Yo los bautizo a ustedes con agua para que demuestren a los demás, dice en el versículo 11, 3:11 de Mateo, que ya han cambiado su forma de vivir. Pero hay alguien que viene después de mí, que es más poderoso que yo. Él los bautizará
con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. Juan el Bautista sabía, conocía, bueno, eran primos, ¿no? Le llevaba 6 meses a Jesús, que venía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si el Cordero de Dios me quita el pecado del mundo, yo debo cesar de pecar, cambiar mi mente, porque me pone al servicio de Dios. Si me escogió, me eligió para ser un discípulo, para que vaya a ser más discípulos, quiere decir que Él me tomó en cuenta para el reino de Dios. Y ahora yo voy a despreciar tremendo privilegio, hermanos, que es de estar aquí en el servicio de la obra del Señor. Juan el Bautista fue a una región cercana al río Jordán y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí es donde muchas veces, solo Jesús, todas estas sectas se equivocan. El arrepentimiento personal, admitir que eran pecadores y necesitaban de la gracia, necesitaban del perdón de Dios para establecer una relación digna con el Señor. Y si su arrepentimiento era genuino, debería seguir con el bautismo en agua. Ya el profeta Isaías había dicho que Juan el Bautista iba a llevar a cabo lo que iba a hacer aproximadamente 800 años antes que Israel debía alinearse con la palabra de Dios, en vista de que el Mesías estaba a punto de ser presentado. 800 años antes, hermanos. Ya, es que todo está escrito. Toda la carne de Israel vería al Mesías, quien es la salvación de Dios. Todos los que aceptaran a Cristo podían salvarse de la ira de Dios, pero los que rechazaran al Cordero que quita pecado del mundo seguirían condenados en la segunda muerte y después al lago de fuego. En un verdadero arrepentimiento se ve un cambio de conducta, entonces, de pensar. No podemos seguir pensando como el viejo hombre. Los caminos torcidos son enderezados y los ásperos allanados. La interpretación correcta de la Escritura producen la conducta correcta que le agrada a Dios. Pero nosotros tenemos que interpretar la palabra de Dios de la manera correcta para que nuestra conducta sea cambiada, hermanos, correctamente. Pero si nosotros la tomamos, no le ponemos atención, no la repasamos, no entendemos, nos entra por un lado y nos sale por el otro y ya se acabó. El orgullo judío puesto en Abraham, el padre de la fe, rechazaba al Mesías. Ellos esperaban otro tipo de Mesías, a un libertador. No esperaban a alguien como Jesús, que andaba en sandalias, ¿sí? Me imagino que era un Mesías carnal lo que ellos estaban esperando. Ellos no estaban esperando un Mesías espiritual. Muchos no veían sus pecados y su mala conducta. Creían que estaban bien con Dios. Y eso es lo que pasa ahora en las iglesias, como en estos tiempos modernos. La mayoría de los que están en la iglesia cristianas creen que están bien con Dios, que no tienen ningún problema porque fueron el domingo o porque fueron una vez al mes o porque fueron una vez al año y ya eso los hace cristianos. Ya, ¿qué hicieron? Aceptaron a Dios como su Señor, creyeron, pero ¿dónde están las obras? ¿Dónde está su fruto? No hay fruto, no hay nada. A lo mejor fue deliberadamente que querían salvarse, pero no hay salvación tampoco. Porque el problema de nosotros los hombres, hermanos, siempre ha sido el pecado. Dice que
en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así le dijo Pedro a la multitud de israelitas que habían crucificado a Jesús junto a los romanos. Les dijo en el versículo 15, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Nosotros continuamos crucificando a Cristo, jugando de la obra que Él hizo en la cruz por falta de sabiduría. Estos israelitas habían sido ignorantes acerca del Mesías Jesús y en realidad no les interesaba o tenían un deseo verdadero de acercarse a Jesús, de saber más y conocer. Bueno, esto es lo que está pasando en la iglesia también, que muchas personas no quieren acercarse a Jesús. Jesús es suficiente, media hora una vez a la semana. Mire, hermano, ¿cómo usted va a ser discípulo si solamente va media hora una vez a la semana? Pero Dios había cumplido con los que los profetas habían anunciado con la totalidad de la historia de la Biblia, con el padecimiento de Jesús en la cruz, que tiene que ver con Jesucristo y el crucificado. Porque de esto es que se trata la Biblia, hermano, de Jesucristo y el crucificado. Porque si un cristiano o un seguidor o un discípulo, como usted le quiera llamar, ignora a Jesucristo y el crucificado, lo que pasó en la cruz realmente está ignorando a todo el evangelio. Es indiferente. Tiene que entrarnos una culpabilidad, hermanos, y decir me arrepiento porque yo no he estado haciendo las cosas como se debe. El arrepentimiento es el reconocimiento de que Dios tiene toda la razón y que los ignorantes y los que estamos equivocados somos nosotros, hermanos. El arrepentimiento de pecados para ser borrados requiere lo siguiente. Necesita una fe. La justificación por la fe. Si yo tengo fe, una fe salvadora, yo me arrepiento. El Señor me hace justo para que no vuelva a pecar. Amén. Necesita de la presencia del Señor. Necesita de una oración sincera, genuina. Necesita de humildad, hermanos. Necesitamos los pantalones bien amarrados para decir, Señor, yo he fallado. Yo no he hecho, mire, cuando leo la Biblia me he dado cuenta de que yo soy un vil pecador. Necesito de su gracia, necesito de su perdón, de su misericordia, de su bondad. Señor, perdóname. Es diferente cuando uno habla así. Pero ¿cuántas personas están arrepentidos? Sienten una culpabilidad que los inunda de tanto, de pavor, de temor, porque han pecado contra el Señor. Reconociendo que hemos estado equivocados, que ha sido por nuestra ignorancia, por nuestra flojera, porque no le hemos puesto atención al Señor. Necesitamos pedir perdón, no solamente a Dios, también a nuestro prójimo, porque no hemos hecho lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Como contaba una hermana, una historia, ¿sí? Diciendo, cuando me arrepentí, fui y llamé a esa persona y le presenté el evangelio por algo que habían hecho, que no era correcto, porque los cristianos no andamos pecando, nos apartamos. En nuestra conducta odiamos el pecado. Un deseo grande de ser perdonados
porque hemos ofendido a Dios y hemos ofendido al prójimo por nuestro comportamiento. Necesitamos conversión, hermanos. Necesitamos ser curados. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos, o sea, admitimos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces el pecado debe ser borrado de nuestras vidas. Debemos pasar por lo que se llama una purificación. El pecado es malo, es maldad, detiene nuestra comunión con Dios y con otros. Cuando hacemos o practicamos la maldad, estamos entonces en la oscuridad y no en la luz. Un discípulo no puede avanzar cuando se encuentra en pecado. Se esconde de la luz más bien. No está bien con la iglesia, no está bien con el prójimo. Está afectado por el mal. Y por eso Dios el Padre nos permite restituirnos. Necesitamos pedir perdón. Necesitamos estar bien con el cuerpo de Cristo, con los hermanos, restituirnos de nuevo. Y eso es lo que el Dios quiere. Que nos llevemos bien, que seamos del mismo sentir. Si un discípulo peca y vuelve a pecar es porque ha caído, su conciencia no lo deja volver a la luz. Había que pedir disculpas en la luz. Y el Señor y los hermanos definitivamente vamos a perdonarlo, o nos tienen que perdonar si nosotros fallamos, porque nosotros queremos hacer el bien ahora. Nos dimos de cuenta que hemos caído bajo. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas 39 dice: porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. Todo se arregla con la honestidad, hermanos. De Dios nadie se puede esconder. Él conoce nuestros corazones y todo sale a la luz eventualmente. Por eso es tan importante el amor, las buenas obras, la honestidad, mantenernos en el cuerpo de Cristo, limpios. En el momento que un discípulo se separa del cuerpo, por cualquiera que sea la causa, cualquier razón, tiene que sentir culpabilidad, va a sentir pena, va a sentir vergüenza. Es como que ha caído en adulterio y poco a poco se va opacando, a menos que quiera volver a la luz. De otras maneras vivirá en el mundo del engaño. Desafortunadamente no tendrá paz. La paz solamente se consigue, amados hermanos, es cuando admitimos nuestros errores y estamos dispuestos a empezar de nuevo. Mateo 4:17, Jesús predicaba al principio de su ministerio: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él empezó a evangelizar, empezó a llamar a todos a convertirse, a cambiar su modo, a darle una nueva vida. Y no había muerto en la cruz todavía, estaba preparando. El cielo está aquí. En el reino de los cielos se vive bien, hermano. No se puede vivir en la maldad, en la oscuridad, porque es solamente luz. Todo lo traemos a la luz. Mateo 9:13 dice: id pues, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, a los que se sienten bien con sus pecados, sino a los pecadores, a los que están enfermos, al arrepentimiento. Dios tiene misericordia, hermano, tiene bondad con los que son sinceros, los que admiten sus pecados,
los que reconocen que están caídos. Él tiene misericordia con los humildes. Pero con los altivos, con los orgullosos, esa es otra historia. Los que se creen que no tienen problemas, bueno, allá ellos. Porque ellos no admiten sus errores, hermanos. Y por su prepotencia, la ira de Dios y la condenación está sobre ellos, a menos que se arrepienta. Jesús vino por los pecadores y los llama al arrepentimiento. Les ofrece misericordia, justicia y sacrificio para perdonarlos. Abogado tenemos ante el Padre, porque ya el diablo no tiene derecho a nuestras almas. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Que el Señor nos liberó. Así es, hermana. Santiago 4:8. ¿Qué debemos hacer? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, despierten. No podemos estar aquí y allá, de los dos bandos, ¿no? O es del Señor, o de la iglesia, o no es. Nos urge purificar nuestros corazones, hermanos. Todos necesitamos desaparecer la basura del pecado de nuestras vidas. No acercarnos al pecado, más bien apartarnos de esta basura de pecado que nos hace el mal, hacer el mal. Porque el pecado es una piedra de tropiezo que es muy grande. Es del diablo el pecado. Nosotros necesitamos justicia, purificación, necesitamos seriedad de nuestros actos, aprender a caminar como un buen discípulo. Dice el Señor en Apocalipsis 3:19, si me quiere seguir hasta allá. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Por amor, la vida hasta recibes castigo de Dios para que endereces tus pasos. Por amor, el Señor te ama tanto que bueno, está dispuesto a echarte una castigada para que también endereces tus pasos. ¿Dónde está tu responsabilidad individual? ¿Crees que Dios te salvó para que continúes caminando chueco? Un discípulo chueco, imagínense, hermano, un discípulo que el camino no está bien definido, necesita arrepentirse y volver a las sendas antiguas, donde empezó su caminar. Por eso es que hay que eliminar todo estos modernismos y todas estas cosas, hermanos, porque esto no conduce. O sea, el Evangelio es 2000 años. Esto no es, el Evangelio empezó ayer. Debemos estar dispuestos, con seriedad, conocer, descubrir nuestros talentos, la misión de esta vida. No dejarnos envolver en la mediocridad de estos nuevos pensamientos de hombres, pensamientos naturales. Un corazón entregado, lleno de alegría, amor, de gracia hacia Dios, es lo que necesitamos. Sinceridad, hermanos. Joel 2:13. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Sed sinceros. Tengan propósito y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Lucas 15:7, otro versículo más, que habla acerca de la conversión. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Sí, porque van a ver los hermanitos o las hermanitas que dicen, no, yo estoy bien con Dios. Hermanos, los orgullosos no quieren arrepentirse. Su ego no les permite. Se sienten muy importantes hasta para ceder a Dios. Hasta repugnan a Dios. Ellos creen que no, pero el diablo los engaña. Saben que son malos e injustos y pecadores, pero orgullosamente se esconden su maldad.
pero esta gente sigue condenada hasta el día que tengan que dar cuentas. Por eso el castigo eterno. Son hijos del diablo. No vivirán en el reino de los cielos. Son criaturas malvadas, criadas para ayudar a llevar la agenda de Satanás. Más bien, por eso es que está el trigo y la cizaña en la iglesia. Son demonios. Dios no quiere que mueran en ese estado, porque nuestro Dios es compasivo. Les dice, pues, convertíos y viviréis. Ezequiel 18:32, Hechos 17:30. Ya nadie puede ignorar a Dios, porque todo está escrito. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. O sea, Dios nos dice qué tenemos que hacer para alcanzar la salvación. Nos ofrece conversión y perdón. Nos ofrece vida eterna. Nos dice, creed en el Evangelio, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en las buenas noticias de la salvación. Él vino a llamar entonces a los pecadores, no a los justos. Él vino a deshacer el pecado. Él no vino aquí a condenar a nadie, sino después lo va a condenar eventualmente, porque de Dios nadie se va a escapar. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 1:3. Tengan confianza, sean fieles. Os digo, antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. El que no se arrepiente termina entonces perdido, termina sin Dios. Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Dios quiere, hermanos, conversión. Quiere darnos sabiduría a través de su Santo Espíritu. Somos nosotros que rechazamos a lo más grande, a lo más preciado. Los hermanos que pecan. Dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciéndole, me arrepiento, entonces perdónale. La tristeza, que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo es pesar, produce muerte, produce preocupación, produce dolor. Y terminemos con este salmo que dice, Salmo 51:17, hermanos, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. La traducción del lenguaje actual dice, para ti, Dios, la mejor ofrenda es la humildad. Necesitamos ser humildes, sinceros, hermanos, para podernos arrepentir. Sí, he pecado contra ti, Señor. He pecado contra el prójimo. Necesito restaurarme. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Así que, amados hermanos, nuestra sinceridad y arrepentimiento es perfecto con Dios. Imagínense un discípulo no sincero, no humilde para con Dios, no humilde con sus hermanos, con la iglesia. En mi opinión, es como uno de los 12 apóstoles llamado Judas Iscariote, que estuvo en la obra, pero al final sabemos que entregó a Jesús. Qué triste, hermano, tener un hermano que al final uno diga, este hermano terminó siendo un traidor, o una hermana, por supuesto, cualquiera de los hermanos. Que uno diga, bueno, mira, siempre yo lo consideré mi hermano, siempre lo consideré mi hermana,
Y mira cómo terminó un Judas Iscariote en la iglesia. Qué tristeza, hermano. Duele que uno haya confiado en un hermano, una hermana, que lo haya tratado con amor siempre, con cariño, con bondad, queriéndolo ayudar, que creciera espiritualmente, y este discípulo terminó siendo Judas Iscariote. Bueno, no hay que extrañarse, así es la vida, hermanos. Es triste esta situación, pero Dios los bendiga grandemente y nos vemos el jueves de nuevo. Amén. Muchas bendiciones, hermanos, y que esta lección sirva para bueno, para lo que Dios la diseñó, porque el Espíritu Santo ha hablado, es pura palabra de Dios. Aquí no son inventos de nadie, esto es palabra de Dios y es para nuestro beneficio. Gloria a Dios, bendiciones, hermanos. Amén.